para poder estar aquí y acompañar al doctor Mauricio Rojas, que el día de hoy nos va a hablar y nos va a dar la ponencia entre cetonas y osmolaridad, código glucosa. Nos va a hablar de diabetes el doctor Mauricio, que como todos conocemos, todos sus estudiantes, es médico asistencial de la UCI, de la Fundación San José de Uga, tiene un magíster en educación, es experto en educación basada en simulación y es docente a tiempo completo de todos nosotros, uno de los mejores docentes junto a los demás que se encuentran aquí presentes, que nos dan en salud del adulto y en otras materias. Les agradezco a todos y cuando quiera iniciar. Listo, John, muchas gracias por la presentación, por los halagos, pero pues, y como siempre decimos, el común denominador y la fuerza para estarnos preparando y ser mejores cada día son ustedes definitivamente. Saludo al doctor Nicolás, al doctor Rabagli, que se encuentran por ahí, un honor tenerlos por acá, y a los muchachos pues que han sacado tiempo para conectarse en este momento, para tener conocimiento sobre una patología o una crisis muy común en los servicios de urgencias. No solamente en los servicios de urgencias, sino en hospitalización. Hay pacientes que incluso la presentan en la casa. Voy a compartir aquí la presentación, por favor, y ustedes me van confirmando. ¿Me confirman alguno, por favor? Sí, Doc, ahí se está viendo. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les decía, ya John hizo la presentación. De lo que vamos a hablar hoy es una situación que se presenta muy comúnmente y como nosotros sabemos, tengo que sospecharla para poder hacer un diagnóstico de manera adecuada, porque es que resulta que cuando hablamos de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar, hay otras patologías asociadas o situaciones que pueden simular este tipo de situaciones. La hoja de ruta que vamos a manejar son las generalidades, una epidemiología, qué me desencadena o qué me precipita una crisis hiperglicémica, donde dice CIADM son algunos medicamentos inhibidores del checkpoint, ya los vamos a ver, que hay que tenerlos en cuenta porque son medicamentos nuevos para patologías donde ahora, a pesar de que no dan los medicamentos, hay muchos que están sometidos a este tipo de terapias. De igual manera, los estudios en Colombia no son recientes, pero se han hecho algunos estudios principalmente en Medellín. Vamos a revisar la fisiopatología, cómo se define una crisis hiperglicémica, una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar, y como en algún momento revisábamos, recuerde que esto le salió una patica con el uso de los ISGLT2, que usted ya lo tiene muy claro, que es la cetoacidosis euglicémica. Algo más que aparte de sospecharla, tengo que hacer un diagnóstico claro con determinados pacientes, y ahora que los ISGLT2 están siendo la base de muchas patologías. Ustedes saben que los ISGLT2 se utilizan en falla cardíaca, se utilizan en los pacientes con diabetes mellitus, incluso en algún momento revisábamos que los ISGLT2 incluso ya han hecho estudios de que tienen participación como antiarrítmicos. Como identificación que veníamos hablando de antiarrítmicos también nos puede cambiar. ¿Qué complicaciones de acuerdo al manejo que yo le doy a esos pacientes? Y por último, unos mensajes para la casa. Recuerde que todo tiene una historia y en 1800 se reportó la primera crisis hiperglicémica. En ese tiempo se llamaba el famoso coma diabético, pero esto no era tan nuevo porque esto en el siglo II antes de Cristo, por allá en Capadocia, se detectó la primera enfermedad, ¿sí? Pero el primer coma diabético fue en 1800.
Posteriormente, con el tiempo, entre 1800 y 1880, se describió lo que ustedes conocen en semiología como la respiración de Kussmaul, que es una respiración que trata de compensar un trastorno ácido-base asociado a este tipo de patologías. Los cuerpos cetónicos, recuerden que nosotros tenemos un famoso Krebs, luego tenemos el acetato y el beta-hidroxibutirato. En 1921, pues llegó y descubrieron la insulina, y a partir de ellas empezaron a impactar en la cetoacidosis diabética. Miren que en 1923, muchachos, la cetoacidosis diabética tenía un impacto en mortalidad altísimo, mayor del 95%, ¿sí? Ahí empezamos a hablar de esta cetoacidosis diabética, pero miren que después del tiempo se fueron dando tratamientos con protocolos de insulina, insulina en infusión también, y miren que entre el 2001 y el 2009 la mortalidad es menos del 1%. Sin embargo, es de anotar que actualmente estas patologías que son muy frecuentes y manejables, esa mortalidad del 1% suena alta para la persona que no reconoce esa patología de manera oportuna. La incidencia de la cetoacidosis diabética se ha estimado entre 4 y 8 episodios por 1000 admisiones para diabetes mellitus. El estado hiperosmolar es más difícil de cuantificar, pues no hay estudios poblacionales, como yo les decía. Hay algunos estudios que vamos a ver ahorita que se hicieron en Colombia, principalmente en el Hospital Universitario del Valle y en el Hospital Pablo Tobón en Medellín. La mortalidad entre el 10 y el 20% comparado con el 1,5% en cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética, anteriormente uno decía que era exclusiva de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Pero el 34% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 también la pueden presentar. Y esto es importante tener en cuenta que entre el 25 y el 40% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 debutan con cetoacidosis diabética. Ojo, muchachos, con los niños que llegan al servicio de urgencias con dolor abdominal. Eso es clarísimo, porque cuando llegan los niños con dolor abdominal, entonces lo primero que se piensa es una adenitis mesentérica, una apendicitis, así nos lo pintan con los libros. Pero siempre piensen que esos niños, tómenle una glucometría, porque van y tengan el reporte, y sea una glucometría high, una glucometría elevada. Luego hacen la mayoría de sus exámenes y resulta que los pacientes están cursando con una crisis hiperglicémica. Entonces, ojo con eso, tomen glucometría. Igual, como siempre les dejo el mensaje: paciente con deterioro neurológico, antes de tomar conductas y decir que tiene una crisis convulsiva, que tiene un evento cerebrovascular, tómele una glucometría. No vaya a ser que usted vaya a trombolizar o a tomar conductas con un paciente con hipoglicemia o hiperglicemia, que también pueden presentar alteración del sensorico. La mayor mortalidad en estado hiperosmolar suele ser en los pacientes de mayor edad, porque tienen asociadas muchas patologías. Recuerden que ustedes en los servicios de urgencia no le va a llegar solamente el paciente que tiene diabetes mellitus, sino que tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene una enfermedad renal crónica, puede tener enfermedades macrovasculares asociadas a las patologías que tienen. Y van a tener que empezar a manejar todo. O sea, les puede llegar un paciente con un síndrome coronario, que es una situación de estrés, el paciente diabético, encuentran la hiperglicemia, y en ese tipo de situaciones uno dice, bueno, ¿yo qué trato? ¿El síndrome coronario o trato la hiperglicemia? Pero mire que hay situaciones que se convierten con contraindicaciones relativas o absolutas, como cuando usted va a tomar medidas para trombolizar un evento coronario o un evento cerebrovascular, que si usted tiene la glicemia alta, se convierte en una contraindicación relativa para tomar conductas con trombolisis. O sea que tiene que manejar las dos cosas y tener claro eso. La cetoacidosis diabética recurrente constituye el 66% para diabetes mellitus tipo 1 y el 35% en diabetes mellitus tipo 2 en el Reino Unido, que es donde regularmente se han hecho la mayoría de estudios, Reino Unido y Estados Unidos, que es donde más sacan los estudios. Este es de los más recientes, aparte pues del capítulo que trae las guías A del 2026, pero esto es un reporte que se hizo en el 2024,
un consenso sobre el manejo de las crisis hiperglicémicas. Entonces se reunieron diferentes asociaciones y sacaron unos criterios para unificarlos y estuviéramos hablando el mismo idioma. ¿Qué me desencadena a mí una crisis hiperglicémica? Entonces, regularmente lo que ustedes preguntan cuando el paciente tiene o está cursando con una crisis hiperglicémica es si su paciente se está administrando o no se está administrando los medicamentos, ¿sí? Las infecciones, recuerden que las infecciones es una situación de estrés. Si el paciente está debutando con un evento de hiperglicemia, sea cetoacidosis o estado hiperosmolar, o de los más comunes, como les decía ahora, si su paciente está cursando con un evento coronario, infarto, ya sea con supra o infradesnivel del ST, y eso desencadena estrés, ¿sí? Los traumas desencadenan estrés, pero estas son las más comunes que usted debe pensar en su paciente. Infecciones, mala adherencia al tratamiento, que esté debutando con una diabetes mellitus o un paciente con un infarto, porque recuerde que anteriormente en las guías hablaban de dolores atípicos. Eso ha cambiado con el tiempo las definiciones, pero hay que tenerlos en cuenta en los abuelitos y en las mujeres, que son esos dolores que nos pueden simular otras cosas. Hay otros precipitantes que hay que tenerlos en cuenta, que es el alcohol, pacientes con acromegalia, los pacientes que han sufrido traumas o que han sido sometidos a cirugías, pueden desencadenar. Y otra no menos importante, los corticosteroides, que mal utilizados, porque nosotros utilizamos los esteroides para todo. Creemos que cuando hablamos de corticosteroides son simplemente esteroides como tal, los utilizamos como antiinflamatorios, los utilizamos para una gripa, los utilizamos para patologías dermatológicas. Los betabloqueadores, que bien los utilizamos en muchos pacientes con diferentes patologías, pero no es contraindicación. Recuerde que por otro mecanismo en relación con otro tipo de receptores, puede alterar los niveles de azúcar, los bloqueadores de los canales de calcio, los inmunosupresores y la TPN. La TPN son esos tipos de nutriciones que se le ponen a los pacientes que en algún momento no se pueden alimentar por sí solitos y se ponen por una sondita o se ponen de manera intravenosa. Eso a veces tiene unas concentraciones diferentes de carbohidratos, proteínas, y eso tiene que ajustarlo el nutricionista para que no cause ese tipo de alteraciones en la glicemia. Las infecciones me desencadenan alrededor del 45% de las crisis. Las infecciones respiratorias en parte ese 20%. Infecciones urinarias 47.5%, pero siempre hago énfasis en que a veces nos quedamos como la infección urinaria, como el descarte. Entonces empezamos a ver el paciente, no sabemos qué tiene, le tomamos un uroanálisis, sale por ahí con unas crucecitas y decimos que es infección de vías urinarias, y ahí nos quedamos y el paciente a veces hay que buscarle otras cositas y que sospecharlos. Recuerde que esos pacientes pueden desencadenar crisis hiperglicémicas por lesiones en tejidos blandos, entonces busquen erisipela, celulitis, abscesos. Y no solamente evidente, sino que puede estar en otra parte, la ingesta de licor, la pancreatitis. Ustedes saben que la pancreatitis, la inflamación de ese páncreas por alteración de las enzimas y una cantidad de sustancias, nos puede alterar el perfil glicémico como tal. La colecistitis, la isquemia intestinal, esos pacientes con fibrilación auricular, con enfermedades tromboembólicas asociadas, nos puede desencadenar un tipo de estas patologías. La deficiencia de insulina el 20%, y es cuando el paciente tiene mala adherencia al tratamiento. Ahora tenemos un problema muy grande, pues que es el problema del sistema de salud, que no está entregando los medicamentos y le echan la culpa al paciente, como pasó esta semana, pues lastimosamente, que un niño falleció por hemofilia y resultaron diciendo que era culpa del niño porque salió a montar bicicleta, cuando sabemos que un paciente con hemofilia puede vivir su vida normal sin ningún problema, pero el sistema de salud tiene sus problemas, y esto nos está llevando a que los pacientes no se adhieren al tratamiento porque no le entregan las insulinas, porque no le entregan no le entregan la metformina, no le entregan los ISLT2. Entonces hay que tenerlo en cuenta.
Nuevos desencadenantes, como les decía, hay pacientes que cursan con lesiones oncológicas, con adenocarcinomas colónicos, carcinoma hepatocelular, cáncer gástrico, cáncer de mama. El doctor Rubén por ahí maneja y hace diagnósticos porque él se dedica mucho a hacer mamografía, a hacer lectura y detecta muchos pacientes con lesiones neoplásicas que requieren algún tipo de tratamiento oncológico como tal. Y hay algunas terapias, como las ven al lado derecho de su pantalla, que son inhibidores del checkpoint. Eso son unos medicamentos que utilizan unos puntos de control para evitar respuestas autoinmunes. Tiene que ver con los linfocitos T, tiene que ver con unas muertes de células o activación de la función del linfocitos T en tejidos periféricos, y eso lo que hace es favorecer la evasión tumoral. Esos fármacos como el ipilimumab es un anticuerpo monoclonal, promueve la activación inicial de linfocitos T. Los inhibidores de PD1 como el nivolumab, el pertuzumab, el cemiplimab bloquean linfocitos, restaurando la capacidad de citotóxica, o sea, tienen que ver con toda esa parte celular. Y lo que hacen es que los pacientes cursan con crisis hiperglicémicas asociadas. Entonces, esos pacientes que cursan con linfomas, cáncer de vejiga, cáncer de cabello y cuello, ténganlos en cuenta. Si esos pacientes están aplicando eso, pueden debutar con una cetoacidosis diabética como sospecha. Entonces, siempre ténganlos en cuenta. En Colombia, como les decía, los estudios más grandes se han hecho en Medellín, en el Hospital Pablo Tolón Uribe en el 2018. Se cogieron 44 pacientes, 22 con cetoacidosis diabética y 12 con estado hiperosmolar. Y miren qué importante también tenerlo, y lo que les decía al principio, que no siempre encontramos el paciente cursando con una sola crisis, o sea, una cetoacidosis diabética, sino que puede cruzar con las dos. Trastorno mixto. El paciente puede tener las dos descompensaciones, para que lo tengan en cuenta. La estancia fue de 18 días y la mortalidad de 2.27%, porque tenemos el manejo con insulinas. Y miren que esa población, la primera causa, como lo decíamos al principio, era las infecciones y la mala adherencia al tratamiento. ¿Sí? El debut, los pacientes debutando con diabetes mellitus, pancreatitis y algunas medicaciones que me pueden exacerbar esas crisis hiperglicémicas. Eso hay que revisarlo bien, qué medicamentos están tomando los pacientes. Mire, el infarto y el trauma y algunas otras patologías asociadas que me pueden desencadenar. Esto va de la mano con las causas desencadenantes o los precipitantes, muchachos, que me desencadenan a mí, lo que me puede estar diciendo que ese paciente tiene una crisis hiperglicémica o no. La cetoacidosis diabética, este estudio se hizo en el Hospital Universitario San Vicente de Medellín también, y ahí se cogieron una cantidad de pacientes mucho más grande. Fueron 159 pacientes con una estancia de 8 días que ya tenían criterios de resolución, con una mortalidad del 7.5%. Pues estos es una población mucho más grande, pero miren, de igual manera que dentro de los factores precipitantes, y en este estudio fue una cetoacidosis diabética, fue la suspensión del tratamiento, infección, diabetes mellitus, alcohol, otra etiología. Algunas pacientes que cursaron y nunca supieron definitivamente qué era lo que tenían, o cursaban con 2 o más patologías asociadas. Cuando hablamos de que estamos cursando con una cetoacidosis diabética, ¿sí? Entonces tenemos una fisiopatología. Este cuadrito, cuando uno lo ve así complejo, no dice flechas sube, flechas viene, pero entonces ubiquemos al lado izquierdo tenemos la cetoacidosis diabética y al lado derecho tenemos el estado hiperosmolar. ¿Sí? El desencadenante principal de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar es que en la cetoacidosis diabética no tenemos producción de insulina, y en el estado hiperosmolar tenemos una deficiencia relativa de insulina. Pero resulta
que cuando nosotros disminuimos los niveles de insulina, nuestro cuerpo disminuye los niveles de insulina, aumentan las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras? El glucagón, el cortisol y las catecolaminas. ¿Sí? No entra glucosa a la célula. La célula cree entonces que está en un ayuno e inmediatamente el cuerpo que activa la gluconeogénesis, ¿sí? La gluconeogénesis e inmediatamente la glucogenólisis también aumenta. ¿Cuál es el común denominador de esto? Que aumenta los niveles de azúcar en sangre. Y de igual manera viene la lipólisis en el tejido graso, porque recuerde que la insulina le dice al tejido adiposo, hey, ábrame la puerta que yo necesito entrar insulina para que me pueda trabajar y procesar. De hecho, recuerden que hay unos receptores, unos carritos que nos permiten, que son los GLUT, y cuando no permite entrar y trabajar acá la glucosa dice, ¿y entonces qué hago yo? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde coge la glucosa? Para el hígado. Y ahí se empieza a acumular. Es quien le abre la puerta para empezar a acumular ese azúcar. Esa lipólisis libera ácidos grasos y esos ácidos grasos son los causantes de los cuerpos cetónicos y la cetoacidosis. Ya con base en esa fisiopatología, ustedes van sacando incluso de la mano cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico. Recuerden que en el hígado los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos, encontramos el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, que son, y ahora lo vemos, sustancias que nosotros tenemos que pedir en sangre como tal. ¿Listo? Entonces ahí viene la acidemia metabólica asociada. Anteriormente, y lo vamos a ver ahora en los criterios, se hablaba de anion gap, pero recuerden que cuando ustedes tienen un trastorno ácido base, principalmente una acidemia metabólica, hay que medir el anion gap. ¿Listo? Porque el anion gap les permite a ustedes establecer por qué tienes acidemia metabólica, cuál es la causa, cuál es el origen. ¿Sí? Les hago la cuñita por ahí que no tengo presente la fecha. Vamos a tener un taller de gases arteriales el 20 y pico de febrero, si no estoy mal, en la universidad para que puedan asistir para hacerlo digerible. ¿Listo? La hiperglicemia produce diuresis osmótica, deshidratación y pérdida de electrolitos. Dentro de ellos, potasio y sodio, que son uno de los más comunes, no descartando los otros electrolitos que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué le hago énfasis en eso, muchachos? Porque es que resulta que, por ejemplo, cuando usted va a calcular el anión GABA para estudiar la acidemia metabólica, el cloro es un electrolito elemental para hacer diagnóstico de por qué estoy teniendo la acidemia metabólica. En el estado hiperosmolar que está al otro lado, ¿sí? ¿Hay algo de insulina que está rondando todavía por ahí? ¿Sí o no? Esa pequeña cantidad no es suficiente para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Sí es suficiente para inhibir la lipólisis, pero como me inhibe la lipólisis, no tengo presencia de cuerpos cetónicos. Entonces, mire, ahí está la diferencia porque encuentro cuerpos cetónicos en uno y cuerpos cetónicos en otro no. ¿Listo? Puede haber cetosis, pero no es significativa, entonces no hace parte de los criterios diagnósticos para ese paciente. La hiperglicemia extrema, ¿qué hace? Se produce diuresis osmótica, o sea, su paciente empieza a orinar, y por eso es que los pacientes que debutan con cetoacidosis o una diabetes de reciente diagnóstico de novo están orinando mucho. El estado hiperosmolar, como están orinando mucho, se deshidratan. Aumenta la osmolaridad. ¿Por qué? Por el mismo mecanismo de la deshidratación severa. Regularmente, hasta 290 miliosmoles por kilogramo es normal la osmolaridad. Y esa hiperosmolaridad provoca alteración del estado de conciencia. Entonces, ahí ya vamos viendo nosotros, muchachos, de dónde viene el diagnóstico de una cetoacidosis diabética y un estado hiperosmolar. Este es un resumen más clarito, ahorrándonos toda esa cantidad de flechas van,
flechas vienen. Entonces el estado hiperosmolar, la cetoacidosis diabética. ¿Qué pasa con los cuerpos cetónicos? ¿Qué pasa con el tejido graso? Por eso se viene la acidemia y los cuerpos cetónicos y un déficit relativo en el estado hiperosmolar. ¿Qué pasa con la gluconeogénesis, hiperglicemia, diuresis osmótica, la deshidratación y la hiperosmolaridad? Ahí ya nos están diciendo cuáles son los criterios de diagnóstico. Las hormonas contrarreguladoras, entonces, muchachos, ya sabemos que cortisol, adrenalina, glucagón y hormona del crecimiento. Y tenemos esa insulina que es la que va a hacer el trabajo y que obviamente esa insulina, como tenemos una alteración en ella, pues tenemos una cantidad de problemas. Vuelvo y les digo, el cuerpo piensa que está en ayuno y ahí es donde se empieza a producir todo el metabolismo de energía. Y a esto le salió una patica después con el uso de los ISGLT2. Recuerde que esos ISGLT2 son unos medicamentos que actúan en el riñoncito, pero estos ISGLT2 de la misma manera, muchachos, tienen muchos mecanismos por los cuales se utilizan en otras patologías, como les decía al principio. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, ¿sí? Se produce por una combinación de varios factores, ¿sí? El fármaco, ¿qué es lo que hace? Eliminar glucosa por la orina. Es algo que también siempre les insisto, porque a veces le toman uroanálisis a los pacientes que están tomando y yo les contaba en algún momento la historia que pasó con mi papá y llegó asustado porque el médico le dijo que iba a entrar en diálisis porque tenía glucosuria y mi papá venía tomando ISGLT2. Entonces lo mandó con el nefrólogo que porque tenía presencia de glucosuria. Por eso es importante el mecanismo de acción de los medicamentos y su resultado. Entonces la glucosuria en los pacientes que están tomando ISGLT2 es un mecanismo y como se elimina por ahí, entonces baja los niveles de azúcar en sangre. Al haber menos glucosa en sangre, el páncreas ¿qué hace? Se relaja y dice, pues yo voy a producir menos insulina. Con menos insulina, ¿qué sensa el cuerpo? Que está en ayuno, lo que hace es producir más glucagón porque el cuerpo está pensando en ese momento que está en ayuno. Entonces, el cuerpo empieza a usar grasa como energía, como el Dr. Biter y los cuerpos cetónicos y la grasita. Entonces, ahí es donde se producen cuerpos cetónicos. Es por eso que el Dr. Biter y toda esta gente que hace ayuno intermitente mide los cuerpos cetónicos en sangre y con eso controlan si su ayuno está sirviendo o no está sirviendo. Esta semana salió un estudio donde decían que el ayuno intermitente en los pacientes con diabetes mellitus y en los pacientes con obesidad no tiene el impacto del cual veníamos hablando en algún momento. Pero pues eso ayuda de igual manera a controlar la alimentación. El cuerpo empieza a usar grasa como energía, como les decía, generando cuerpos cetónicos. ¿Listo? Esto lleva a una acidosis. Pero como la glucosa no está tan alta, porque los IGLCT2 están actuando el riñón, aumenta la glucosuria y esto disminuye la glucosa en sangre, entonces los pacientes no presentan el azúcar alta. Es característico de los pacientes que le llegan a usted urgencias con falla cardíaca, con una fracción de eyección reducida, preservada, no sé el escenario, de pronto les llegó a ustedes con diarrea, vómito. Entonces, una paciente tiene una gastroenteritis, señor, vamos a mandarle suerito, tome enterogermina, tome Smecta, y si usted tiene alguna situación, le acabamos de tapar ese intestino y le colocamos loperamida. El paciente se va para la casa, usted no sospechó en ningún momento, ni le preguntó qué medicamentos estaba tomando, y su paciente viene después con alteración del estado de conciencia, le encuentran usted en el servicio de urgencias, le dicen, el médico allá fue el que me vio. Él fue el que me dio salida. Entonces, la idea es que ustedes no se escondan. La idea es que ustedes hagan las cosas bien desde un principio y reconozcan que ese tipo de pacientes, por el uso de los ISGLT2, usted tiene que sospechar que no está haciendo una cetoacidosis glicémica. Característica, tiene que tomar cuerpos cetónicos gases arteriales y su glicemia va normal. O sea que debe de sospecharla. ¿Listo? La presentación clínica, muchachos, de la cetoacidosis diabética, miren que la instauración de la cetoacidosis es en horas, a días. Y el estado hiperosmolar, días
a una semana. Eso va asociado a la respuesta que encontramos como trastornos ácido-bases, como la adaptación a nivel renal y la adaptación a nivel pulmonar por el CO2 y el bicarbonato. Regularmente los pacientes con cetoacidosis diabética están alerta, ¿sí? Y los pacientes con estado hiperglicémico hiperosmolar pueden tener algún cambio en el estado neurológico. Síntomas comunes, ellos pueden presentar poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, deshidratación, y más si están debutando con eso. Si su paciente le está diciendo eso, esté alerta. En cuanto a la presentación de náuseas, vómitos y dolor abdominal, es común en la cetoacidosis diabética porque se irrita toda la pared abdominal. Y en el estado hiperosmolar a menudo existen asociadas algunas otras enfermedades agudas. La respiración de Kussmaul, esa respiración rápida que está descrita en los libros de semiología, se puede presentar tratando de compensar, y en el estado hiperosmolar está ausente. Yo siempre les digo, muchachos, esto no lo describen las guías, no lo describe la presentación, pero ojo porque la alta sospecha es supremamente importante y algunos pueden presentar de los dos un poquito. Entonces usted debe establecer con paraclínicos si su paciente está cursando con una o la otra. Y regularmente el manejo, como lo vamos a ver ahorita, el común denominador es el mismo. Los criterios diabéticos en cetoacidosis diabética en adultos se hicieron por asociaciones con el Reino Unido y la ADA, que es la que nos rige. Mire que la ADA en el 2009 tomaba algunos criterios, en el 2013 se actualizaron, en el 2016 y posteriormente el consenso del cual estamos hablando. Se medía y se tiene en cuenta entonces el pH, pero muchachos, cuando uno va a leer los gases arteriales, uno ve el pH, 735, 745 y uno hace el diagnóstico de acidemia o de alcalemia. Pero recuerden que cuando yo tengo esa alteración del pH es el resultado de algo. Miren que cuando nosotros leíamos Gayton, la fisiología nos decía que un pH de 6.9, y yo hace rato no leo Gayton, pero me acuerdo bien de esa parte donde decía que un pH de 6.9 era incompatible con la vida. Pero ustedes no saben, estos pacientes que llegan con pH de 6.1, y usted les hace el diagnóstico, les inicia el manejo con insulina, el manejo con líquidos endovenosos, el manejo con dextrosa, trata la causa por la cual el paciente está descompensado, y los pacientes en horas tienen cambio de ese trastorno ácido-base. El bicarbonato también se va alterado por la compensación, ahorita lo vamos a ver. Tenemos el anion gap, ¿sí? Pero mire que ese anion gap hacía parte de estos criterios hasta el 2016. Ahorita vamos a ver si cambiaron o todavía lo tienen, ¿sí? Los cuerpos cetónicos en orina, pero también tomamos los cuerpos cetónicos en sangre. Y mire el estado de alerta. Entonces podemos detener de todos y mire que teníamos en cuenta todos estos criterios. Los criterios diagnósticos, estos son los tomados de este último reporte que se hizo en el 2024. Entonces, en una cetoacidosis diabética usted puede tener una glicemia por encima de 200 miligramos por decilitro o historia previa de diabetes. Un beta-hidroxibutirato, o sea, cuerpos cetónicos en sangre mayor o igual a 3. El metabolismo en orina es diferente, entonces tomen cuerpos cetónicos en sangre. El pH regularmente se encuentra por debajo de 7.3 y el bicarbonato menos de 18 milimoles por litro. Tengan en cuenta eso porque cuando usted hizo el diagnóstico, al mismo tiempo de estar pensando que estas cosas deben estar bien, después de que usted esté dando su tratamiento, porque estos serían los famosos criterios de resolución. En el estado hiperosmolar, la glucosa la puede encontrar mayor o igual a 600. Pero usted debe tomar la osmolaridad. Es por eso que para usted sacar la osmolaridad hay una fórmula. Recuerden que ustedes tienen en cuenta el sodio, la glicemia. En algunos toma en cuenta todavía la función renal, pero han salido muchos estudios donde dicen, venga, no tengan en cuenta esa función renal porque los pacientes con enfermedades renales asociadas le pueden alterar la osmolaridad
y dar un falso positivo para esa osmolaridad que usted debe de llevar a unos niveles normales. Entonces está la osmolaridad sérica efectiva mayor de 300 y una osmolaridad sérica total por encima de 320 milosmoles por kilo. Los cuerpos cetónicos menor de 3, porque recuerden que en el estado hiperosmolar no hay presencia de cuerpos cetónicos. Y el pH regularmente en los pacientes con estado hiperosmolar, a no contar con alteración en los cuerpos cetónicos y en los gases arteriales, el pH está por encima de 7.3 y el bicarbonato mayor o igual a 15 milimoles por litro. Ojo, tómenle foto, guárdenlos, una ayuda cognitiva para cuando les pregunten en los rotes cuáles son los criterios diagnósticos de cetocidosis diabética y estado hiperosmolar. Cuando usted de igual manera va a estudiar su paciente, debe tomar varios exámenes, pero recuerde que cuando usted va a tener sus exámenes, sustente porque los va a pedir. Yo siempre les digo, no son recetas de cocina, sustente. ¿Por qué? Entonces, la glicemia, por obvias razones, usted tiene que ver si su paciente puede estar cursando con una cetoacidosis, un estado hiperosmolar, pero ojo que encontramos pacientes con alteraciones de glicemia y cuando tomamos los cuerpos cetónicos, encontramos otros criterios porque su paciente puede estar cursando con una cetoacidosis euglicémica o puede estar cursando con un estado mixto. La cetonuria, entonces usted pide sus cuerpos cetónicos en sangre para tener en cuenta la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar. Pide unos gases arteriales. Entonces, ¿para qué los gases arteriales? ¿Qué quiere ver usted ahí? Quiere ver su pH, quiere ver el bicarbonato, incluso quiere ver su CO2, a ver si su paciente está compensando o no está compensando. Una hemoglobina glicada en ese momento le va a hacer la referencia si ese paciente venía controlado o no. Y uno regularmente en la cetoacidosis diabética encuentra usualmente alta la hemoglobina glicada y en el estado hiperosmolar también los pacientes no están controlados. Pero en ese momento, si usted toma una hemoglobina glicada o no, pues para el manejo médico que usted va a dar en ese momento, no va a ser un gol estándar para decir le va a poner esto, le va a poner lo otro, ¿listo? Pero pues lo solicitan para saber si su paciente venía controlado o no, porque usted sabe que los pacientes con mala herencia hacen trampa. Todos comen arepa, todos comen café, todos se cuidan, a nadie le da hambre, pero resulta que esos pacientes nos hacen trampa porque llegan con los controles de la glicemia con ayuno de 8 horas, y la glicemia glicada, como ellos no saben, se la toman y 3 meses antes están totalmente descontrolados. El uranálisis, su paciente puede tener glucosuria, cetonuria, puede ser una causa de descompensación dentro de los precipitantes, la infección de vías urinarias. La creatinina, si su paciente, como está cursando con una diuresis osmótica asociada y el paciente se deshidrata, puede estar cursando con una enfermedad renal aguda, una lesión renal aguda. Entonces los azodados regularmente pueden estar aumentados. Con el doctor Rubén, él me hace mucha énfasis que a veces en la unidad de cuidados intensivos solicitamos ecografías renales para este tipo de pacientes. Y siempre tenemos esa discusión donde encontramos los pacientes con deshidratados, pues obviamente hay que tratar la causa, hay que mirar si su paciente está deshidratado, si está choqueado, para poder llenarnos de motivos y solicitar imágenes, porque a los radiólogos regularmente les pedimos los exámenes, pero no especificamos ni siquiera para qué se solicita. Entonces, siempre que van a mandar imágenes, coloquen una anotación, qué es lo que quieren ustedes ver en esos pacientes. ¿Listo? Entonces está la creatinina, el BUN, que puede estar elevado en la cetoacidosis diabética y en el estado hiperosmolar marcadamente elevado. El hemograma, entonces le pregunto, ¿y usted por qué pide un hemograma? No, por la hemoglobina. La hemoglobina y los leucocitos. ¿Y cómo están los polimorfonucleares? Los eosinófilos. ¿Será que esto es viral? ¿Será que esto es infeccioso? Para descartar usted causas asociadas. Las plaquetas. Puede tener una trombocitopenia, puede ser una trombocitosis. Las trombocitosis, hay pacientes que cursan con infecciones con esas plaquetas elevadas. Y de la misma manera, recuerden muchachos los electrolitos. Entonces siempre nos enseñan sodio para sacar osmolaridad y los pacientes pueden con deshidratación cursar con hipohipernatremia. Y ojo con el potasio, porque el potasio
lo podemos encontrar en estos pacientes disminuidos y cuando le vamos a administrar insulina se va a bajar mucho más. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. El magnesio en estos pacientes puede bajar. ¿Listo? La hipocalemia en estos pacientes puede llevar a estos pacientes a hacer arritmias. ¿Sí? El sodio puede estar alterado, puede tener un déficit y ojo con el fósforo. Entonces el fósforo es un electrolito olvidado. Pero siempre recuerden que alrededor del eritrocito está el 2,3 difosfoglicerato y cuando los pacientes empiezan a marcar en el saturador o se le toman exámenes si tiene alteración de la oxigenación, puede que tengamos el fósforo bajo y eso nos puede alterar la lectura incluso en los gases arteriales de la oxigenación y nos vamos por otro cuento. ¿Listo? Entonces, ojo con esa apreciación. ¿Listo? Hay un score que se llama AHA-SCI. Es una escala predictora de las crisis hiperglicémicas y me sirve, así como el CVRB65 en los pacientes con neumonía, me sirve para definir dónde puedo tratar a esos pacientes. Si su paciente tiene taquicardia, hipotensión, cómo está la hemoglobina, alteración del sensorio, si tiene antecedente de cáncer o infección, eso le da un puntaje y de acuerdo a esos puntajes, usted puede tratar su paciente en salas de hospitalización, en la unidad de cuidados intermedios, en la UCI, o su paciente lo puede manejar en urgencias y posteriormente dar de alta. No es una escala muy difundida, pero sí les puede servir. Por ejemplo, cuando a ustedes les llega un paciente con un evento coronario y pueden aplicar el score HEAR, les sirve a ustedes para guiarse si ese paciente lo pueden dejar hospitalizado y necesita más estudios o lo puede despachar para la casa. Ojo, siguen siendo score. La clínica prima sobre cualquier cosa. Si usted sospecha que su paciente tiene esto, llene de motivos, déjelo, dejó el score plasmado, pero sígalo estudiando. Esa cetoacidosis también, como yo los pacientes puedo manejar en UCI, en hospitalización, tienen una severidad leve, moderada o severa. ¿Qué tengo en cuenta? Los niveles de glicemia, cómo está el pH, si tengo en cuenta los cuerpos cetónicos, cómo está el estado mental de ese paciente. Porque mire que las leves las puedo manejar en una sala de hospitalización, no necesito llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. Una moderada se puede manejar en la unidad de cuidados intermedios y cuando el paciente está severo, pues sí necesita infusión de insulina y otras cosas y unos cuidados especiales y monitorización y pasa a la unidad de cuidados intensivos. El tratamiento, muchachos, vital. Entonces, mire, aquí tenemos líquidos, tenemos potasio, tenemos insulina para clínicos y este es el puente que nosotros hacemos posteriormente de esa infusión de insulina a un esquema basal, el que usted considere utilizar según las características del paciente. Una mnemotecnia que les dejo, porque esta imagencita, en programación neurolingüística, esto lleva a que ustedes se acuerden del Facebook, de la manito y del like. Entonces, esto permite que ustedes almacenen esta situación y digan, ay, sí, esa imagen, ¿cómo es que era? Líquidos, insulina, la K del potasio y la E3 me conlleva a revisar varias cosas, que es el equilibrio ácido-base, los electrolitos y la etiología. No les estoy diciendo que este es el orden que tiene que utilizar. Esto les permite a ustedes revisar el tratamiento, porque si nos vamos a orden, lo primero que yo tengo que ver es la etiología. Pero este slide le permite a ustedes ofrecer un manejo. Tengo que tratarlo con líquido, muchachos. Tengo que ponerle insulina. Tengo que revisar el potasio. Ojo, paciente, si usted se va a hacer su práctica a un nivel de atención alejado y no tiene potasio, no le ponga insulina. Mande su paciente con líquidos a otro centro de institución. ¿Sí? Hace poco me pasó a mí en un nivel 1 de atención, donde me llegó un paciente a consulta, crónicos, un paciente con una diabetes mellitus,
estaba con los estudiantes, le tomaron la glucometría a la señora high. Le dije, la señora tiene que irse para urgencias inmediatamente. Nos fuimos con los muchachos a presentar el paciente y resulta que el médico de urgencia en ese nivel 1 dijo, no, doctor, esos pacientes aquí nosotros los devolvemos para la casa, los citamos para mañana con un control. Lo que hacemos acá es ponerle insulina y lo mandamos para la casa. Con mi login no se hace eso. El paciente se queda en urgencia, ya ustedes toman la decisión, pero yo no voy a mandar con mi firma, con mi tarjeta profesional, el paciente para la casa, porque yo les decía a ellos, yo no sé si la señora en este momento está cursando con una cetoacidosis, un estado hiperosmolar, yo mando a la señora para la casa, altera el sensorio y entonces después vienen a hacerle el reclamo, la demanda y demás a quién. Eso lo tienen que defender ustedes, entonces, ojo, mensaje, si usted está en nivel 1, no tiene potasio, no le inicie insulina. Colóquele líquidos y mándelo para su lugar de remisión. Cuando nosotros vamos a empezar el tratamiento de estos muchachos, encontramos a los pacientes deshidratados. ¿Sí? Podemos encontrar los pacientes con hipoglucemia o incluso pacientes choqueados, porque mire que el shock cardiogénico, yo les decía que una de las cosas que yo tengo que descartar es que su paciente no esté cursando con un evento coronario. Y su paciente llegó en malas condiciones, frío, confundido, de que tenga una enfermedad coronaria multivaso o algo que le va a llevar a un choque cardiogénico y ya tengo que utilizar vasopresores, inotropía, una cantidad de cosas. ¿Listo? Pero recuerden que la terapia con líquidos intravenosos, muchachos, es la clave para restaurar ese volumen intravascular porque los pacientes están deshidratados. Yo siempre les digo, mire, yo lucho mucho con el volumen. Hay veces que definitivamente tenemos que colocarlos, pero ahorita vemos cuáles consecuencias puede tener el que yo le coloque tantos líquidos a un paciente. Yo mejoro con los líquidos también la perfusión y corrijo los electrolitos en cetoacidosis diabética de estado hiperosmolar. De la misma manera, esto aumenta la sensibilidad a insulina, ¿sí? Y puede reducir la glucosa plasmática entre 50 y 70 miligramos por decilitro por hora sin insulina. O sea, los líquidos les da tiempo a ustedes de que lleguen a un nivel de atención diferente y le puede ir bajando la glicemia. ¿Listo? Sin afán. Entonces revise su paciente. Si su paciente ya tiene estado neurológico alterado, tiene que intubarlo, pues son escenarios diferentes. Respecto al manejo de los líquidos, se recomienda, ustedes ven acá, yo coloco solución salina al 0,9%, ustedes todavía la van a ver como solución salina normal, pero yo le quito la N porque la solución salina definitivamente no es normal. ¿Y por qué no es normal? Porque se ha demostrado que la solución salina normal, entre comillas, puede llevar a acidemia metabólica, hipercloremia y empeorar las lesiones renales agudas en este tipo de pacientes. Aunque el uso de cristaloides como el lactato de Ringer o Harman incluso puede ayudar a resolver más rápido la cetoacidosis diabética y a cortar la estancia hospitalaria. ¿Listo? ¿Cómo comienza usted entonces el manejo con líquidos? Usted maneja a su paciente entre 500 y 1000 mililitros por hora. Eso es lo que usted le pone a su paciente en las primeras horas. ¿Listo? Una vez que usted encuentre la glicemia por debajo de 250, hay que agregar destroza entre el 5 al 10% para prevenir que su paciente no haga hipoglicemia. La disminución, muchachos, de la glucosa debe ser gradual, ¿sí? Entre 90 y 120 miligramos por decilitro hora. ¿Cuánto debe bajar la glicemia por hora? Entre 90 y 120 miligramos por decilitro hora. Dejen el afán. No corran con eso. A mí me pasó en algún momento, empieza el auxiliar, doctor, sigue high, porque la glicemia en ese tipo de pacientes hay que tomarla cada hora. Entonces empiezan a decir, es que está high, es que está high, no baja, no baja, no baja, pero hagan la cuenta, si usted tiene un paciente high, hay algunos glucómetros que marcan 400, hay algunos que tienen el tope 600. ¿Cuánto se demora para que su paciente, entonces la famosa regla de 3 que les enseña el doctor Rabagli para medicamentos, aplica para todo?
¿Cuánto se demora en bajar un paciente la glicemia por hora para que esté normal, para que su glucómetro no siga marcando high? Cuando usted le toma la glucometría y dice high, y el glucómetro está por 600, usted le toma una glicemia central y hemos tenido pacientes de glicemia de 800, de 1000. Las hormigas están que lo llevan a los lados. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, no corran. Porque de igual manera, si usted disminuye rápido esa glicemia, su paciente puede hacer un edema cerebral. Entonces, ojo con eso. Porque esto no es receta de cocina que, ay, yo pongo los líquidos y vale, no. Usted tiene que tener monitorizado a su paciente. ¿Listo? Cuando nosotros colocamos los fluidos, ¿sí? Ven esa Michelin, pero cuando nosotros nos pasamos, muchachos, de colocar volumen, mire todo lo que encontramos cuando sobrecargamos de líquido a los pacientes. Por eso deben de estar monitorizados. Si usted le mete una cantidad de líquido a su paciente, los alvéolos se llenan de agua, no permite un intercambio gaseoso adecuado, su paciente entra en edema pulmonar. ¿En qué termina su paciente que llegó con una cetoacidosis diabética? Intubado. ¿Y la solución el ventilador? No, la solución era tener controlados los líquidos y si usted le tiene que iniciar insulina, pues iníciela. Se congestiona el hígado. Pueden ser hepatopatías asociadas o colestasis por congestión. Cuando se congestiona el riñón, tenemos dos opciones. El paciente está deshidratado, no le están llegando líquidos por perfusión, pero pasamos el extremo y llenamos de líquido a los pacientes y por congestión también producimos lesión renal aguda. Y hay unos cambios de presiones a nivel glomerular que hacen que el paciente entre en falla renal. Muchos de esos pacientes pueden terminar en diálisis. A nivel intestinal también hay congestión. Hay translocación bacteriana por hipoperfusión. Y si hay translocación bacteriana, esas bacterias del intestino pasan a la sangre y terminamos con un proceso infeccioso mayor. Hay hipertensión intraabdominal. Entonces, mire, los pacientes llegaron con una cosa y ahora terminamos con otra. A nivel cardíaco, cuando yo me paso de líquidos, pues aumenta, ¿sí?, la mala contractilidad. Su corazón se cansa. Hay alteraciones de conducción y pueden hacer arritmias asociadas a cambios hidroelectrolíticos asociados. Hay disfunción diastólica. Recuerden que cuando ustedes tienen sus pacientes con falla cardíaca, anteriormente dividíamos los pacientes con falla cardíaca sistólica o diastólica. La sistólica es la fracción de eyección reducida y la diastólica la preservada. Pero cuando tenemos esa disfunción diastólica, ojo, porque se reporta la disfunción diastólica en el ecocardiograma y no lo colocamos, cuidado. Cuando hay disfunción diastólica, esos pacientes mucho más fácil pueden hacer edema pulmonar. Y el solo hecho, tengan este dato ahí, de tener un paciente con acidemia metabólica, me altera la contractilidad cardíaca. Entonces, ojo con eso. Y a nivel cerebral, los pacientes pueden tener alteraciones del sueño, hipertensión intracraneal, edema cerebral asociado. Entonces, mire que los líquidos no son tan buenos como siempre decimos, muchachos. Hay que tener en cuenta porque saponificamos los pacientes y los sobrecargamos y tenemos problemas. Ojo, antes de iniciar la insulina, su potasio. Si usted tiene un potasio por encima de 5, ponga la insulina. Porque recuerde que la insulina que hace, saca el potasio de la célula. ¿Sí? No agregue potasio. Lo mete a la célula. Si su potasio está entre 3.4 y 5, ponga insulina. ¿Cuánto? Potasio entre 20 a 30 mil equivalente hora. Si su potasio está menor de 3.5, tiene que parar la insulina, reponer potasio. Entonces hay algunas diluciones que cogen la dilución de insulina y le meten una ampolla de potasio que serían 20.000 equivalentes y empiezan a monitorear a los pacientes cada hora para ver cómo están los electrolitos. La insulinoterapia, muchachos, definitivamente es fundamental en el manejo de una crisis hiperglicémica, específicamente la cetoacidosis diabética, porque ustedes saben que no hay absolutamente nada de azúcar. Debe iniciarse lo antes posible tras el diagnóstico. Ya ustedes saben las clasificaciones de la insulina y lo que nosotros colocamos es insulina de acción corta. Se coloca por infusión a una tasa de 0.1 unidades por kilogramo hora.
Si su glicemia está por debajo de 250, debe añadir destroza entre el 5 al 10%, del 5 al 10%. ¿Listo? Y usted mira cómo va su paciente y puede reducir la infusión de insulina a 0.05 unidades por kilogramo hora, para que usted mantenga los niveles de glucosa alrededor de 200 miligramos por decilitro hasta que resuelva la cetoacidosis o tenga de la misma manera un control. En cetoacidosis diabética, usted puede pasar un bolo intravenoso 0.1 unidades por kilogramo y continuar esa infusión a 0.1 unidades por kilogramo hora. Recuerden que la dilución, nosotros a veces son datos que no le ponemos cuidado, pero nuestro páncreas secreta por hora 1 unidad hora de insulina. Eso es lo que nosotros tratamos, y cuando ustedes hagan esta conversión es simulando o tratar de hacer lo que el páncreas en ese momento no está haciendo. Entonces nosotros esta conversión regularmente a 1 unidad hora, la dilución se coge una bolsita de solución salina de 100 cc, ahí se le diluyen 99 unidades de insulina rápida y eso queda una concentración de 1,1. O sea, 1 unidad por un cc. Eso se empieza a calcular según estos kilogramos que usted le quiera pasar al paciente. Y en estado hiperosmolar, usted puede empezar una infusión de 0.05 y si su paciente está cursando también con una acidosis o una cetosis leve, la puede llevar a 0.1 unidades por kilogramo hora. Si ustedes ven, su paciente lo puede manejar con 0.1 unidades por kilogramo hora. ¿Listo? Entonces, dejen ese dato para que sea lo que ustedes le tienen que colocar a su paciente con crisis hiperglicémica asociada. Ustedes o algunos estudios avalan que usted puede administrar al mismo tiempo una insulina basal, ¿sí? En dosis de 0.15 a 0.3 unidades por kilogramo. ¿Qué ha demostrado esto? Que disminuye el tiempo hasta la resolución de la cetoacidosis diabética. Disminuye la duración de la infusión de insulina. Disminuye la duración de la estancia hospitalaria. Previene hiperglicemia de rebote y los pacientes no tienen ese mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces, ahí se los dejo porque esto es algo que pueden tener en cuenta y se aplica en algunas instituciones. Se inicia la infusión de insulina y se puede colocar una insulina basal que nos cubra el resto de tiempo para lograr estos efectos en este tipo de pacientes. Podemos tener unas complicaciones, pero recuerden, muchachos, que la transición a la terapia de insulina de mantenimiento, ojo con esto, requiere un tiempo de 1 a 2 horas entre la administración de la insulina subcutánea y la interrupción de la insulina intravenosa. Es decir, usted administra su insulina basal y a las 2 horas suspende su insulina cristalina, porque su paciente le puede hacer hipoglicemia. Entonces eso no es de alegría, no, apáguele la insulina que ya tiene criterios de resolución y vámonos para la casa. No. Entonces ojo con eso, que son 1 a 2 horas para nosotros pasarlo a la insulina basal. ¿Listo? Los pacientes sin experiencia o los pacientes que están debutando con diabetes, mellitus, con una crisis hiperglicémica, un estado hiperosmolar, se puede usar una fórmula entre 0.5 a 0.6 unidades por kilogramo día. Esa es la transición que nosotros podemos hacer. Ya ustedes este semestre empiezan a formular la insulina, cómo se debe de hacer, cómo se debe colocar, cuál va intravenosa, cuál va subcutánea, qué tipo, la que viene combinada, que la U300, que la glargina, todas esas cosas la van a ver para que sepan controlar sus pacientes. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. En cuanto al potasio, muchachos, pues yo ya les dije que regularmente se debe tener monitorizados esos pacientes y cada hora tomar potasio. En cuanto al bicarbonato, muchachos, pues eso, mire, han salido gran cantidad de estudios que sí, que no, pero la mayor evidencia dice que cuando se coloca bicarbonato no tiene impacto en la mortalidad en los pacientes con cetoacidosis diabética. ¿Sí? Sin embargo, hay algunos estudios que hablan que se puede colocar cuando la cetoacidosis está por debajo, el pH está por debajo de 7 o de 6.9. Complicaciones que podemos tener con el tratamiento, pues podemos causar hipoglicemia, hipocalemia,
edema pulmonar por la sobrecarga hídrica, alteraciones de coagulación, edema cerebral, lesión renal aguda y la acidemia metabólica. Recuerden que esa acidemia metabólica piden el cloro, calculan el GAP, aunque no hace parte de los criterios de resolución, pero sí le sirve para saber a usted cuál es la causa de que le está produciendo a usted esa acidemia metabólica asociada. ¿Y por qué debe tenerla en cuenta? Porque recuerde que hay muchas cosas que pueden causar acidemia metabólica, por ejemplo, la cetoacidosis alcohólica, una sobredosis por opiáceos, los salicilatos, el metanol, la isoniazida, la pancreatitis, una apendicitis, una ACV, la misma falla renal. Entonces usted con el anión GAD diferencia que le está produciendo esa acidemia metabólica. Recuerde que la acidosis láctica no siempre es por hipoperfusión y puede estar asociada a otro tipo de alteraciones. Y por último, estos criterios de resolución que deben de tenerlos en cuenta asociados a los criterios diagnósticos es cuando ya su testosterosis diabética, ¿sí?, tiene unas cetonas plasmáticas negativas, cuando su pH está por encima de 7.3, su bicarbonato está por encima de 18 y su glicemia idealmente está por debajo de 200, entonces tiene unos criterios de resolución. Por eso les decía, mire que aquí no juega el anión GAP, mientras que en los reportes que teníamos del Reino Unido por allá sí nos nombraba el anión GAP. Y en el estado hiperosmolar, pues la osmolaridad sérica cuando ya está por debajo de 300, cuando la hiperglicemia ha sido corregida, cuando tenemos orinando los pacientes, cuantificar la diuresis, si su paciente hay que colocarle sonda o su paciente en un pisinguito, su paciente está totalmente consciente y debe decirle, vea, es que recójame la orina, aquí tenemos nosotros para cuantificar y mirar si su paciente está orinando también. Si su paciente neurológicamente ya está recuperado, ya no está haciendo alteración del sensor y demás, eso debe tener en cuenta. Con el uso, muchachos, de la cetoacidosis euglicémica, los pacientes se manejan con insulina y dextrosa también. ¿Listo? Recuerden que los pacientes con diabetes mellitus 1, diabetes mellitus tipo 1 se manejan es con insulina, ¿sí? Y para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se recomienda detener los ISGLT2 hasta que se resuelva la cetoacidosis diabética. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Recuerden que acá la glucosa en la cetoacidosis diabética por debajo de 200 y en el estado hiperosmolar regularmente por debajo de 250. Por último, los mensajes para la casa, muchachos. Identificar la causa, evitar la hipocalemia, evitar la hipoglicemia, evitar la corrección rápida de volumen porque puede causar edema cerebral cuando usted disminuye mucho el azúcar. Recuerde tener en cuenta cuánto disminuye o cuánto hay que disminuir por hora la glicemia. Evitar el uso de bicarbonato, ya les dije, no tiene, pero se van a encontrar, muchachos, y más ahora en sus clases que creo que ven nefrología, el uso de bicarbonato en muchas patologías. ¿Listo? La evidencia dice una cosa, la práctica dice otra, hay algunos especialistas que todavía lo utilizan porque les va bien, entonces hay que empezar la medicina basada en la evidencia, la medicina basada en la experiencia. Son cosas que ponen a jugar, pero si ustedes tienen evidencia y estudios, soportan que el bicarbonato acá no tiene impacto. Y ese paciente hay que revalorarlo frecuentemente. Si su paciente usted le pone la infusión de insulina, le pone los líquidos y lo deja allá, no sabemos qué más va a hacer su paciente. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias y como siempre, le hago la cuñita, ahí les dejo el QR para que se acerquen por allá y donde están libros, artículos actualizados para que los lean, los bajen, hay artículos traducidos, hay artículos en inglés. En estos días me pasó algo que me dejó frío y yo espero que ustedes no sean así. Me encontré un estudiante, o no me encontré, me escribió y me dijo, doctor, ¿usted me puede mandar las guías de infarto, las guías de diabetes, las guías de POP? Y le dije, sí, están en el grupo de Telegram, ahí están montados. Es que yo no sé bajarlos por Telegram, muchachos. Sean acuciosos, hagan el esfuerzo. ¿Cómo no van a saber manejar Telegram? Saben manejar Instagram, Facebook, demás. Es cuestión de tener ganas, ¿sí? Entonces, por ahí les dejo, los escanean, ahí están los artículos, los últimos, guías, libros y demás.
Muchachos, muchas gracias por el tiempo. Dudas o preguntas los escucho. Muchísimas gracias, profe, por esta charla. Qué pena, yo estaba en clase, ahorita hace un rato me conecté. Tranquilo, Gracias tranquilo, Julián. a John por cubrirme, por creer en este proyecto. Es muy grato porque hay mucha gente. El semestre pasado eran 15, 20 personas y ahorita tuvimos una media de 50 participantes en esta clase, en esta charla. Y pues queremos abrir un espacio de retroalimentación que aprovechen, le pregunten al doctor y creo que varios han levantado la mano. Por ahí Está veo una manito de Nicolás, creo que fue uno de los primeros. Nicolás. Miguel la levantó primero. Ok, Miguel. Hola, buenas noches. Entonces, la presentación de la cetoacidosis diabética en un paciente con diabetes tipo 2 es por mala adherencia al tratamiento. Es una de las causas, Miguel, pero dentro de esas causas, recuerde que los precipitantes, mala adherencia al tratamiento, puede que esté debutando con una diabetes mellitus tipo 1, puede que esté debutando con una diabetes mellitus tipo 2, porque recuerden que yo les decía, puede presentar un trastorno mixto. Y sus pacientes, como causas desencadenantes, no solamente es la mala adherencia al tratamiento, aunque es una de las primeras causas, pero tiene que buscarle infecciones, tiene que buscarle otras causas que le puedan llevar a usted a que se descompensen esos pacientes. Infecciones por adherencia al tratamiento, algunos medicamentos como veíamos allá, los esteroides, beta bloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio que pueden alterar el perfil glicémico, los ISGLT2, ¿sí? Si su paciente tiene trastornos de alimentación, consuma sustancias, también te puede alterar o puede ser causante de exacerbación, Miguel. Gracias, doc. Con mucho gusto. ¿Alguien más, muchachos? Creo que Ninive tiene que levantar la mano también. El doctor Ninive. Nicolás. Doctor Nicolás. Mauro, primero muchas gracias por la Señor. charla. La verdad que supremamente entendible, muy bien explicada, más que los muchachos de salud del adulto acaban de ver la clase de diabetes con la doctora Luz Adriana Torres, que también sé que se las da en dos módulos. Una de ellas es un taller y lo deja la mejor forma explicada posible. Y las descompensaciones agudas como tú lo dijiste al principio, tiene una presentación que la vemos muy comúnmente en los servicios de urgencias, en hospitalización, como tú lo dijiste también, en la unidad de cuidado intensivo también nos presentan estando ahí por algún motivo y hacen alguna descompensación aguda diabética. Me llamó la atención lo que contaste de lo que pasó en el hospital nivel 1, una enseñanza para los muchachos cuando ya salgan a su vida ya profesional. Todos hemos trabajado en un nivel 1 y yo pienso que a todos nos ha tocado defender o trabajar, como dice uno vulgarmente, con las uñas, y aprender a manejar estos pacientes no es fácil, pero tampoco hacer la más, digamos, la palabra de pronto un poco mal usada, la forma más irresponsable de mandar el paciente a casa y decirle venga mañana con una glucometría high. Tampoco es que vas a dejar todo paciente hiperglicémico, porque si el paciente está asintomático, pues obviamente puede estar manejando una hiperglicemia sin una descompensación metabólica como tal. Quiero decir, una situación de un estado hiperosmolar, y lo puedes manejar de pronto en casa y sí citarlo, ¿ya? Pero tampoco es mandarlo así tranquilamente, ¿ya? Darle el manejo inicial, como tú lo dijiste, los manejos con líquidos, evitar el uso de la insulina si no tenemos valores de potasio, ¿ya? Porque puede haber complicaciones. Entonces, eso es una enseñanza grandísima para todos los que se están formando y para los que están próximos a salir a hacer su internado, porque el internado manejan estas patologías en servicios de urgencias, porque ya van a salir de internado a hacer un rural, a trabajar en un nivel 1.
¿ya? Y el paciente, si no lo puedes manejar, hay que llevarlo a otro nivel. Eso no tiene ningún pecado, manejarlo en un nivel, pero saberlo remitir y hacerlo adecuadamente. No tampoco como a veces ve uno que los pacientes los hacen firmar alta voluntaria y les dicen, no, váyanse para X hospital porque aquí no tengo nada para hacerle. Eso me parece la forma más baja de tratar y de poder derivar un paciente. Eso por ese lado. Lo otro que quería de pronto que nos guiaras, tú que has revisado más las guías y pues tienes tan bien montado el tema, y que nosotros lo hacemos, por ejemplo, en los servicios de cuidado intensivo y en urgencias, el uso de gases venosos cuando no hay forma de tomar gases arteriales, porque sabemos que la técnica de gases arteriales es más compleja, no todos están preparados para hacerla, no todos tienen la forma de hacerlo, entonces a veces nos guiamos por gases venosos para ver el equilibrio ácido-base, más no para ver alteración de oxigenación. Entonces, ¿tú qué has leído del tema? ¿Qué dice las guías en cuanto a los gases venosos? Nico, excelente apunte. Lo que dice el doctor Nicolás es verdad, y es algo que ustedes deben tener en cuenta. A veces los gases arteriales no los tenemos disponibles en toda parte, entonces con una muestra venosa puede manejar su paciente, establecer un trastorno ácido-base, mira pH, bicarbonato y CO2, y eso en la charla de gases arteriales, gracias a Nico, lo vamos a revisar, porque la diferencia entre esos parámetros arteriales y venosos es mínimo, y lo que queremos evaluar en esos pacientes es trastorno ácido-base más no oxigenación. Lo único a tener en cuenta, lo que yo les decía al principio, es los niveles de fósforo. Tómenlo, porque los niveles de fósforo con el 2-fosfo-3 fosfoglicerato, independiente cuando leen los gases venosos y no se mire la oxigenación, nos puede alterar otros parámetros y nos enredamos definitivamente con eso. Pero lo que dice Nicolás, tomamos los gases venosos, miramos pH, bicarbonato y CO2 si está compensado y para de contar, y con eso nos podemos guiar. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, doctor Nicolás. ¿Alguien más que tenga algún aporte, algún comentario? Doctor Rabagui, de pronto está por ahí, nos puede aportar. Mauricio, muchas gracias por la presentación y la orientación que le dio a la charla. Solamente insistirle a los muchachos de que es básico saber pues las insulinas, el tiempo de inicio de acción y la duración de acción, que tanto le insistimos en farmacología. Básicamente sí. Eso para poder utilizarlos en los eventos agudos. Básicamente recordar eso y hacer énfasis en la euglicémica, cetoacidosis euglicémica, que estamos viéndola frecuentemente y hay que manejarla, se puede manejar simplemente, recordar lo que Mauricio dijo de líquidos, es muy importante en ellos, y evitar el ayuno en ellos, los pacientes que están recibiendo ISLT2, insistirle mucho de no hacer mucho ayuno, porque esa es la desencadenante. Yo casi cada 15 días estoy viendo uno, y pues afortunadamente con medidas sencillas, cuando empiezan ellos a quejarse de que están como cansados, como agotados, y los ven unos respirando rápido, algunos se han mandado a hospitalizar, otros se han manejado ambulatoriamente, y básicamente es eso, pacientes con SLT2, sugerirles de que no hagan mucho ayuno o una dieta muy estricta, porque fácilmente pueden llegar a ese estado. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, profe, por el aporte. ¿Alguien más, muchachos? A Julián le envié una imagen donde aparecen las causas de descompensación por anion gap normal y anion gap elevado, para que la compartas en los grupos, Julián, porfa. Vale, profe, muchas gracias. Juliana, ¿levanta la mano? Sí, buenas noches. Profe, una pregunta con respecto a las nuevas desencadenantes, la grafiquita que se mostró relacionada con las patologías oncológicas. No sé si me perdí en esa parte, pero ¿tiene alguna presentación clínica diferente o alguna asociación diferente? No, la presentación es la misma. Lo que hay que tener en cuenta es
así como tenemos los pacientes, como decía el doctor Abaglia ahora, la cetocidosis euglicémica, la cetocidosis diabética, el estado hiperosmolar, es sospecharla y preguntar antecedentes en esos pacientes. O sea, qué antecedentes patológicos tiene y qué medicamentos está recibiendo en este momento. Ustedes saben que a veces los pacientes llegan a urgencias y le dicen, ¿usted sufre de alguna enfermedad? No, ninguna. ¿Toma algún medicamento? Si yo tomo losartán, metformina, toman cantidad de medicamentos. Entonces siempre insistan en eso, en la historia clínica, en rebuscarle respuestas, porque a veces también nos encontramos que nos llega el paciente, no nota mucha información y hay pacientes muy juiciosos que tienen sus formulitas en un cuaderno, pasadas con los horarios y todo. Eso también hay que hacer la cuña, eso depende de nosotros también cuando nosotros formulemos y formulemos bien y hagamos bien la fórmula médica. Entonces usted coloca su presentación, cada cuánto se la debe tomar, bien escrita, porque los pacientes a veces quedan trocados en esa información. Entonces, la presentación es lo misma con los inhibidores de checkpoint, se llama eso ahora, donde muchos de esos pacientes lo están recibiendo, entonces hay que sospecharlo. Pero la presentación viene siendo la misma, y es que sospecharla. Ok, profe, gracias. Vale, Julián. ¿Alguien más para ir cerrando ya? Sí, Julián, para insistir generalmente en las descompensaciones, no sé si la experiencia de Mauricio y Nicolás, uno no ve que es una sola causa, siempre hay la falta de adherencia, la infección, se van sumando cosas y casi nunca es una sola. Entonces, por eso hay que tomar todos los frentes como Mauricio lo enfocó al principio. Muchas gracias. Sí, profe, definitivamente es eso, y eso es algo, muchachos, que ustedes deben de tener en cuenta, porque es que a veces cuando uno está con ustedes en los rotes, los pacientes no tienen una sola patología, muchachos. Los pacientes le van a llegar a ustedes con varias patologías, no una sola. Entonces, a veces, el lograr articular eso, en qué trato primero, por dónde me voy, qué tengo una cosa, no, ustedes tienen que preguntar otro. Y como decía Miguel al principio, él decía, o sea que la causa de cetoacidosis es mala adherencia al tratamiento, y hacíamos la aclaración de que no solamente la mala adherencia, búsquele a ese paciente más cosas, o infecciones, no se está aplicando la insulina, o no se está alimentando bien, o si toma ICGLT2, o el paciente está ayunando, o el paciente está postrado, o el paciente está recibiendo en la casa TPN porque tiene patologías asociadas. Entonces, como dice el profe, hay que preguntar. Cánsense, no se cansen de preguntar, al contrario. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Antes del cierre, quiero agradecerle pues al profe Mauricio por siempre apoyar el proyecto, a los docentes de salud del adulto y esta noche en especial a mi coequipero, a John Mesa. Él ha creído mucho en el proyecto y se ha vuelto parte fundamental del mismo, así que pues las noches en las que yo no pueda estar, va a estar John de anfitrión acompañándonos y le agradezco mucho y gracias a él por esa gestión. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por todo. Espero que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana con un tema muy interesante que son los patrones radiológicos en la patología pues, de radiografía de tórax. La dirige Francisco Peña y va a estar acompañándonos el doctor Rubén López como Julián. asistente y como comentarista. Veo a Nicolás con la mano levantada y veo otra manito. Nico, ¿vas a hablar? No, se me fue. Está dando aplausos. Listo. Estoy emocionado de la charla. La próxima semana vamos a hablar de radiografía de tórax. Va a estar Francisco Peña dirigiendo y el doctor Rubén como asesor y principal comentando. Queremos hacerla presencial y esperamos contar con todos ustedes y los invitamos. El fin de semana les confirmamos la publicidad y dónde va a ser el salón. Muchísimas gracias por seguir creyendo en este proyecto y vamos a seguir lanzándonos por espacios de retroalimentación y de formación continua. Y muchas gracias a los docentes, al doctor Raval y al doctor Nicolás, al profe Rojas. Profe, le agradezco en el alma por
por creer en ese proyecto. No, gracias a ustedes, muchachos, y gracias por el tiempo. Eso demuestra, como decía Julián, todavía varios conectados acá, que les haya servido y sabe que nosotros... Por eso estoy emocionado, Mauro, por eso estoy emocionado. Sí, sino definitivamente que se ve el compromiso. El doctor Rabagli también debe estar emocionado porque le encanta ver las aulas llenas, que ustedes quieran aprender, y eso lo llena a uno, definitivamente se le pone la piel arrozuda cuando ve estos escenarios. Entonces los felicito, muchachos, por sacar el tiempo, espero les haya servido y cualquier duda estamos prestos a darles cualquier alimentación. Un abrazo, Dios los bendiga, los queremos mucho. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas gracias. gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, gracias.